Biotecnología médica. Si uno de sus familiares es diabético, tiene que tomar cada día una inyección de insulina a cierto momento del día. ¿Qué es la insulina? Es una hormona. Y eso, claro, se enseña en el curso de biología cuando llegamos a la fisiología. Yo me acuerdo que eso se enseñaba, en mi caso, casi al final de los años del secundario, antes del bachillerato. La fisiología humana, para saber dónde está el hígado, dónde está el vaso, a qué sirve el aparato genitario, urinario, el cerebro, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, la insulina es una hormona que está secretada por el páncreas. Y por la razón que falta en un organismo, se pone diabético y es una enfermedad grave. Entonces, la única manera que tenemos para aliviar, no para curar, para aliviar, es dar una inyección de insulina para compensar la falta de producción interna de insulina. Eso es. Tal vez en unos años podríamos introducir en el ser humano las células nuevas que ellas van a producir mismas la insulina. Sería una medicina regenerativa. Es decir, que vamos a reconstruir el tejido del páncreas que por ahora está destrozado. Eso es también algo que se puede enseñar a través del curso de biología humana, decir una palabreja sobre la insulina y decir es un producto biotecnológico. En otras palabras, entramos por la ventana y no por la puerta grande. De tal manera que lo sobrecargamos y al mismo tiempo abrimos la mente del alumno hacia fenómenos de sociedad, de cosas que, claro, el niño ve en su casa un diabético, entonces es normal que se pregunta de dónde viene esta cosa, y es normal que lleva la pregunta al aula y el profesor, en la medida de lo posible, en la medida del marco, en la medida del programa, puede aportar. Hoy día, en los diarios, en las polémicas, hablamos de organismos transgénicos, como si fuese algo monstruoso, un diablo que sale ahí de su cajita, que es un cultivo transgénico. Ahí de nuevo, al profesor de explicar. Si el alumno ha tenido, no se le puede explicar muy bien si el alumno empieza el secundario, porque no tiene todavía ninguna cultura científica, ninguna base. Sin embargo, eso es el talento del profesor, de poder utilizar un lenguaje tan sencillo para hacer pasar unos conceptos bastante complicados. Sabemos que la mente del alumno, como la mente del niño, evoluciona y que a cierta edad ciertos conceptos pueden entrar y a otra edad no entran. Por eso, claro, la psicología del alumno es tan importante y que los profesores, los pedagogos, tienen que saber algo de eso, y por eso en su formación tienen cursos de la psicopedagogía del alumno. Entonces, si el alumno, y eso en mi caso fue también al final de los estudios secundarios, estudiamos un poco la genética, estudiamos cómo se transmite de un ser vivo al otro el patrimonio que hemos heredado de nuestros antecesores. Eso es la genética. La genética es la ciencia que sigue esta herencia como pasa de una generación a la otra. Si usted tiene ojos azules, es probablemente porque el padre y la madre tenían ojos azules, porque es un gen que llamamos recesivo. Es decir, que no es un gen dominante. Para tener el color, los dos padres tienen que tener el mismo gen, que se unen y que en la progenitura hay ojos azules y pelo rubio. Por eso este carácter de pelo rubio y de ojos azules no es tan repartido en la población aquí presente. Y en general en la población humana. Y eso lo sabemos a través de los estudios genéticos, de estudiar la genética del ser humano, de una población, de una comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor puede decir, pero ¿qué es la genética? ¿Qué maneja la genética? ¿Qué está detrás de la genética? Está detrás una molécula, una gran molécula, que es el ADN.
Y eso se puede aislar en la clase, porque no es una cosa tan complicada, tan difícil. Es una gran molécula. Y esta molécula está dividida en trocitos, y cada trocito se llama un gen. Entonces puede perfectamente explicar que este gen lo podemos aislar, lo podemos identificar y lo podemos trasladar a otro ser vivo, que puede ser lo mismo o puede ser diferente. Por eso la insulina que toma el diabético hoy no es la insulina que tomaba hace 20 años, el mismo enfermo, la persona enferma. Porque la de hoy se llama insulina humana. La de ayer era una insulina de vaca o de cerdo. Entonces, hoy día tenemos la posibilidad, no de matar a las personas y de sacar el páncreas y de aislar la insulina. No, no se hace de esta manera y sería éticamente inaceptable. Se hace porque conocemos el gen que controla la producción de la insulina en el páncreas. Este gen lo podemos identificar, lo podemos aislar y lo podemos transferir a una levadura. Una pequeña célula que ella se multiplica muy rápidamente y cada vez va a producir insulina. Hay que extraerla, purificarla y venderla. Las insulinas de hoy son insulinas humanas, todas en el mundo entero, y eso ha hecho desaparecer muchos de los efectos secundarios pésimos del diabetes, curado con, no curado, pero aliviado por la insulina de vaca o de cerdo, que no es la nuestra, y entonces la rechazamos poco a poco a lo largo de los años de paso. A partir de este momento, que hemos explicado lo que es un gen y cómo funciona un gen, todo es posible. Y la palabra transgénica es una palabra que se explica muy bien. Es que es un cultivo que normalmente no resiste a una oruga. La oruga la come. Pero si transfiero a este cultivo de maíz el gen de una bacteria que es un gen de una toxina, toxina no para mí, para el ser humano, pero toxina para la oruga, y el maíz la contiene. Cuando la oruga le va a comer la hoja, va a comer la toxina y se va a morir. Entonces no es más necesario echar sobre el maíz un plaguicida que matará a la oruga. Ya el maíz tiene entre sí mismo el gen que le va a permitir luchar. Eso también no es tan complicado, y eso puede perfectamente, digamos, encajarse dentro del curso de biología y contestando a esta polémica, a este ruido que hacen unos extraordinariamente sobre, ¡oh, no, no! Estamos comiendo cultivos transgénicos, ¿qué va a pasar? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque de hace 1995 se producen estos cultivos, se producen los alimentos derivados de ellos y mucha gente lo comen en el mundo. Son millones, mil millones y millones de personas que lo comen en Estados Unidos, en la China, en la India, incluso en Europa a través de los animales de la ganadería.